Muy bien, esto funciona, ¿no? Sí. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Alberto Infante. Yo soy médico de profesión, secretario general de HealthPage España, y me toca el agradabilísimo papel de moderar esta, iba a decir mesa redonda, pero la mesa es cuadrada y además estamos todos puestos en horizontal, con lo cual este debate, al que el vídeo que acabamos de escuchar de Claudia Mahler ha servido de magnífica introducción. Porque el propósito de este rato que vamos a tener no es otro que tratar de discutir con nuestros amigos invitados los asuntos que, en términos de nuevos desarrollos o avances en el ámbito de los derechos humanos de las personas mayores, se han producido en el ámbito internacional en los últimos tiempos, los últimos años, 2 años, en fin. Para ello contamos con nosotros, y les agradecemos vivamente su presencia, con 3 personas excepcionalmente bien ubicadas para discutir estos temas. Me refiero a Vania de la Fuente Núñez, que es responsable de la campaña global sobre el edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Me refiero a Ken Blunstone, que es representante de Age International. Y me refiero a Pauline Parel, que es representante de la Age Platform Europe, con quienes vamos a tratar de organizar esta discusión de una manera lo más ágil posible. Al final hemos elaborado 3, si tenemos tiempo serían 4, preguntas que les hemos hecho llegar y que conocen, para que cada uno de ellos, a cada una de esas preguntas de manera sucesiva, pues le vaya, en fin, dando respuestas o elaborando en torno a ello. Luego abriremos un turno, tendrá que ser breve porque ya vamos pasados de hora, pero para recoger algunas preguntas del público y pues para que ellos también respondan, terminado lo cual daríamos por concluido esta sesión y pasaríamos al coffee break que tendrá lugar en ese bonito patio acristalado que hemos visto a la entrada. Bueno, yo que voy a ver si consigo que entre la miopía propia de la edad, por mucho que uno la haya corregido, y los medios técnicos. Tengo aquí la lista de las preguntas. Voy a empezar con la primera, que no es otra en realidad más que preguntarles a cada uno de ellos cómo ven los desarrollos que se han producido en términos de derechos humanos de las personas mayores en los últimos tiempos. Son tiempos que, como muy bien ha señalado Claudia Mahler, han venido de un modo u otro en gran medida condicionados por los efectos de la pandemia de COVID-19, pero no solamente por los efectos de la pandemia de COVID-19. Entonces, yo le voy a pedir a ellos que nos señalen cuáles creen que han sido los hitos, los fenómenos, los asuntos más relevantes en materia de derechos humanos de las personas mayores en el ámbito internacional, digamos, en los últimos 2, quizá 3 años, ¿no? ¿Cómo lo ves? Empezamos, si quieres, por ti. Vale, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este foro para empezar tanto a HealthPage International como a Fundación Abanca. Hoy me gustaría quizá destacar 2 grandes hitos. Y el primero de ellos tiene que ver con la década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas, que empezó en el 2021 y se va a expandir hasta el año 2030. Considero que esto es un hito porque es una colaboración mundial, es una oportunidad realmente para que todos trabajemos juntos en una agenda común que nos permita pues, avanzar y realmente mejorar la calidad de vida de las personas mayores, de sus familias y las comunidades en las que viven. Junta a todos los actores relevantes, a gobiernos, a sociedad civil, al sector privado, a profesionales, a cuidadores, básicamente a cualquier parte interesada para avanzar esta agenda. Y realmente se necesitaba esta década de envejecimiento saludable de manera urgente. En el mundo ya hay más de 1.000 millones de personas mayores de 60 años y la mayoría de ellas vive en países de ingresos bajos y medianos bajos. Pero más allá de las cifras, que no deberían de ser el motivo, ¿no?, por el que trabajamos en impulsar y promover los derechos de las personas mayores,
Pensemos que muchas personas mayores en todo el mundo viven sin tener acceso a recursos básicos que les permitan tener una vida digna. Y muchas otras se enfrentan a obstáculos importantísimos para poder continuar participando en la sociedad y continuar siendo incluidos en la sociedad. El Plan de Acción de la década del envejecimiento saludable es el resultado de un proceso consultativo muy amplio. Ha incluido a muchísimos Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, ha incluido también a agentes no estatales, ha incluido a 19 agencias de la ONU y básicamente se ha respaldado no solo por la Organización Mundial de la Salud, sino por todo lo que es las Naciones Unidas. O sea, es un plan de acción, como decía, para 10 años. Y se centra en 4 áreas que me gustaría resumir brevemente para que todos los presentes también se puedan sumar a esta década. La primera área tiene que ver con construir comunidades que nos permitan envejecer en un lugar seguro y adecuado, que nos permitan continuar desarrollándonos y ser incluidos y contribuir en la sociedad. Las ciudades y comunidades amigables se crean básicamente eliminando las barreras físicas o sociales que puedan existir y dando servicios, dando tecnología y estableciendo programas para las personas mayores. Tenemos ejemplos magníficos de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores en España y también muchos ejemplos de prácticas amigables en Galicia, incluidos prácticas que está desarrollando Fundación Abanca o que están desarrollando otras entidades como AFAGA o HelpAge International, España. La segunda área de acción de la década, La segunda área de acción de la década tiene que ver con ofrecer atención integrada que esté centrada en las personas mayores, ¿no? Y esos servicios de salud primarios que realmente respondan a las necesidades de las personas mayores. El problema que tenemos hoy en día es que nuestros sistemas sanitarios han sido diseñados básicamente para responder a condiciones agudas, a situaciones agudas de enfermedad y no necesariamente a los procesos crónicos que tienden a aparecer según nos vamos haciendo mayores. Esto significa que los servicios a los que accedemos hoy en día no están adaptados a nuestras necesidades en la vejez. Necesitamos proveer esa atención integrada que realmente coordine servicios, que evite esa fragmentación que vemos hoy en día, ¿no? El unicornio del que se hablaba antes, ¿no? Que no hay una coordinación entre proveedores de salud y los servicios. Esto nos va a permitir, básicamente, favorecer un acceso a la salud en las comunidades donde viven las personas mayores, esa atención primaria. Tenemos que fortalecerla. Tercero, tenemos que proporcionar acceso a los cuidados a largo plazo para las personas mayores que lo necesitan. Aquí vimos grandísimas deficiencias en el contexto de la pandemia, que básicamente reflejaron las carencias tan grandes que existían en el modelo de cuidados actual. Sé que ya hay iniciativas de cambio de este modelo de cuidados, pero fue un toque de una llamada, ¿no?, a la sociedad a realmente cambiar el modelo actual de cuidados de grandes residencias que no cubre las necesidades de esas personas mayores que tienen una reducción significante de capacidad intrínseca. Para mí, me resulta realmente inconcebible vivir en una sociedad en la que no podamos responder a las necesidades precisamente de las personas que más lo necesitan, ¿no?, que son personas que han tenido esas disminuciones en su capacidad intrínseca y necesitan el cuidado de otras personas para llevar a cabo actividades del día a día como comer, ducharse. O sea, tenemos que proveer esa atención a largo plazo para asegurar que los derechos de las personas mayores se respeten y que puedan vivir con dignidad. Y la última área de acción de la década del envejecimiento saludable es cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el envejecimiento. Esto requiere acabar con el edadismo, lo que es lo mismo los estereotipos, los prejuicios y la discriminación que dirigimos hacia otras personas, pero también hacia nosotros mismos en función de la edad. A pesar de las increíbles contribuciones de las personas mayores y su gran diversidad, no dejamos de ver un discurso como si fuera un ente homogéneo, no dejamos de ver unas prácticas completamente discriminatorias y unas actitudes muy negativas frente a las personas mayores en toda la sociedad. Estos sesgos por edad crean unas barreras que muchas veces son infranqueables y que, como mostramos en el primer informe mundial sobre el edadismo, tienen un impacto muy nefasto
en nuestra salud y bienestar en la vejez. Y he dejado esta área de la década de última porque considero que el Informe Mundial sobre el Edadismo es el segundo hito que quería destacar básicamente hoy. Los informes mundiales, para que os hagáis una idea, los informes mundiales de la Organización Mundial de la Salud lo que ayudan a hacer es básicamente atraer atención y luego impulsar reflexiones, compromisos y acciones a niveles global y local, básicamente para hacer frente a problemas de salud pública. En este sentido, este informe lo que ha ayudado a hacer es traer a primer plano este problema que es el edadismo. Considero que para poder abordar la discriminación y poder promover los derechos de las personas mayores es preciso reconocerlos y darles visibilidad. Y esto es lo que pretendemos hacer con el informe. Hasta el año pasado, que fue cuando lanzamos este Informe Mundial sobre el Edadismo, no sabíamos a ciencia cierta cuál era la verdadera magnitud del problema. No sabíamos muy bien exactamente, no estaba muy bien definido el problema. Tampoco sabíamos cuáles eran los determinantes del edadismo ni cuáles eran los impactos del edadismo. Y, sobre todo, no conocíamos qué podíamos hacer para acabar con este problema. Teníamos alguna pincelada aquí y allá, algún estudio que conocíamos, ¿no? Pero no teníamos un informe que realmente englobara todos estos datos y nos indicara la ruta a seguir. Y este informe se desarrolla precisamente pues, con ese fin, ¿no? De empoderar el cambio y de generar compromisos. Ofrece esta hoja de ruta para diferentes partes interesadas, desde gobiernos hasta el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, para abordar este problema tan prevalente. Y destaca que el edadismo es tanto un problema de salud pública como un problema de desarrollo, como un problema de derechos humanos. Lo dejo ahí, quizá pues, resumir pues, básicamente esos dos hitos, ¿no? Lo que es la década del envejecimiento saludable, que espero que todos ayudéis a contribuir a avanzarla, y el informe mundial sobre el edadismo, que forma parte de la campaña mundial contra el edadismo, para la cual también necesitamos cuantos más agentes de cambio, mejor. Así que espero que nos acompañéis en la creación de ese mundo para todas las edades. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Le damos la palabra ahora a Polina para que haga su intervención sobre este punto específico de los hitos y acontecimientos. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a LPG España y la Fundación Obra Social Abanca y sobre todo a Belén, que sé que hiciste un montón de trabajo para este foro. Yo soy la representante de Age Platform Europe y bueno, estamos basados en Bruselas y básicamente representamos a las personas mayores a nivel europeo. Y bueno, tenemos unos cientos miembros que son personas mayores, organizaciones nacionales de personas mayores que bueno, nos traen sus opiniones y trabajamos y colaboramos con ellos. En el respeto a su pregunta, voy a hablar del Plan Internacional de Acción de Madrid de Envejecimiento. Entonces, en junio hubo la ministerial, la conferencia sobre el envejecimiento en Roma, que permitió a las ONGs, a los Estados miembros, reunirse para hablar y, bueno, hacer como una evaluación de este plan y para saber dónde estamos 20 años después de este MIPA, dónde están los derechos humanos de las personas mayores. Bueno, lo que puedo decir es que el MIPA ha intensificado los debates sobre los derechos humanos de las personas mayores. Se alinea con los derechos humanos como autonomía, independencia, a la participación activa en la sociedad, a una vivienda adecuada, a la dignidad, a la accesibilidad y a la libertad de movimiento, a la igualdad de acceso al mercado laboral, a la decisión sobre dónde y con quién vivir y a estar libre de negligencia, abuso y violencia. Pero en este plan no hay referencia directa a ningún instrumento específico de derechos humanos, salvo los principios de las Naciones Unidas para las personas mayores. Y también no hay una evaluación propia de los Estados miembros. Entonces, quiere decir que solo son recomendaciones que a los Estados miembros
no tienen ninguna obligación de implementar a nivel nacional y entonces que no puede tener como tantas repercusiones a nivel local. El proceso de seguimiento del MIPA no es obligatorio. Entonces, a Age Platform Europe, lo que hicimos durante el actual periodo de aplicación entre 2017 y hoy 2022, publicamos 3 barómetros. Estos barómetros tienen como objetivo evaluar la situación socioeconómica de las personas mayores y de sus derechos humanos en la Unión Europea. Entonces, pedimos a nuestros miembros hacer una evaluación a nivel nacional de sus derechos humanos en sus países. Entonces, tengo conmigo como unos que me gustaría hablar hoy. Entonces, hoy, si hablamos de aprendizaje y educación a lo largo de la vida, no hay un apoyo sistemático a las personas mayores para que puedan tener acceso a una educación a todas las edades. Y bueno, las oportunidades de aprendizaje siguen siendo inaccesibles para muchas personas mayores. Hasta ahora, en unos miembros de la Unión Europea, tenemos leyes que permiten forzar a personas mayores a jubilarse, y esto es legal en unos países de la Unión Europea. Bueno, claro que hay grupos específicos que se enfrentan a barreras adicionales. Bueno, las personas mayores con discapacidades, las personas mayores de las zonas rurales, las personas de origen inmigrante, las personas con bajo rendimiento educativo, también las mujeres, las personas LGBT, los gitanos, las personas inmigrantes, ya lo he dicho, bueno, ya. Y si hablamos de consulta y participación, que para Age Platform Europe está en el centro de nuestro trabajo, como trabajar con las personas mayores y no como poner personas mayores como afuera de las políticas. Ahora no se consulta sistemáticamente a las organizaciones representativas de las personas mayores en los asuntos que les afectan. Y bueno, queremos que los gobiernos apoyen mejor a estas organizaciones de personas mayores. Si hablamos de igualdad de acceso al mercado laboral, todo esto que está en el plan de Madrid, la discriminación en el mercado de trabajo hace que los índices de contratados de trabajadores mayores sean extremadamente bajos. Y los trabajadores de edad avanzada que pierden su empleo ya no casi tienen oportunidades de volver a ser contratados de nuevo. Y bueno, ahora lo podemos ver con la crisis, ¿no? Que hay mucho más personas mayores que pierden sus trabajos, pero que ya no pueden sostener a sus familias. Y eso lo vemos tanto en el sector público como en el sector privado. Bueno, envejecer con dignidad. Hay una falta de un marco jurídico completo y explícito para definir la discriminación. También hay una falta de protección contra la discriminación en todas las esferas de la vida y una discriminación por edad que no está contemplada o solo como que está parcial cuando hablamos de las personas mayores. Si hablamos de inclusión social, las futuras personas jubiladas, y bueno, puedo ver en la audiencia que hay como bastante jóvenes con nosotros, pero temen no poder llevar una vida digna tras su trabajo debido a ingresos bajos. Y creo que, bueno, a los jóvenes también es una cuestión, ¿no? Ahora que, bueno, tienen como, bueno, ¿qué tal mi futuro? Como mi jubilación que es más, que no lo ven tan fácilmente. Y bueno, la pobreza y la exclusión social también se manifiestan en la falta de acceso. Y desde 2015 hay estudios que han mostrado que la pobreza en las personas mayores, específicamente en las mujeres mayores, ha aumentado. Entonces, bueno,
creo que sí, el MIPA es importante porque permite debates, pero hoy lo que pedimos nuestros miembros y Age Platform Europe es una convención sobre los derechos de las personas mayores, una convención que exige de los Estados miembros que tengan obligaciones a implementar los derechos humanos de las personas mayores. Creo que me voy a parar aquí y... Está muy bien. Muchas gracias, Pauline. Ken, tu turno, por favor. Sí, hola. Bueno, gracias. Y gracias por los organizadores. También Age International es parte de la familia de Help Age International y estamos muy metidos en estos asuntos de derechos humanos internacionales. Me disculpas por falta de palabras de vez en cuando. Voy a hablar un poco sobre el marco internacional de estas reuniones por el sistema ONU, en que estas discusiones de la protección de derechos de personas mayores están ocurriendo. Bueno, este año pasado está puntuado por dos reuniones importantes. Uno es una reunión que tiene lugar en Nueva York, que se llama el Grupo de Trabajo de Composición Abierto. Es algo que tiene lugar cada año, hace casi 12 años que está trabajando. Y desde el principio de esta reunión, la cuestión fundamental, principal, que se ha metido por los Estados miembros mismos es si hay la posibilidad de crear una convención, como hemos explicado ya mis compañeros. Esta reunión no es el único momento, pero es el momento más importante en que los Estados miembros, todos los Estados miembros pueden demostrar qué están haciendo, pero esperando que fortalecer este marco de derechos. El problema es que 12 años hay no sé cuántos informes y presentaciones de 800, alguien ha contado de una vez, pero no estamos avanzando rápido. Sí, estamos yendo en una dirección muy bien, es que hay más y más Estados miembros que están más interesados en este asunto, que se han cometido de crear una convención, pero falta este mínimo necesario que deciden de empezar con el trabajo de escribir el texto. Pero no es el único lugar en que las discusiones de derechos humanos de personas mayores ocurren. El otro lugar es Ginebra. ¿Por qué? Porque ahí está la sede del Alto Comisionado de Derechos Humanos y también el Consejo. Y 3 veces por año el Consejo de Derechos Humanos se reúne y discute varias cosas. Y bueno, en marzo, julio este año, había una reunión en que había presentado resolución por que haya una reunión que tuvo lugar en agosto. Disculpe, no fue en julio esta resolución, pero no importa. La reunión que tuvo lugar en agosto fue muy importante porque fue la primera vez que había un tipo de reunión de multipartes interesadas, es decir, Estados miembros, la sociedad civil, las instituciones de derechos humanos, todos se reúnen por discutir exactamente cómo avanzar con este proyecto de fortalecer los derechos humanos. Y la base de las discusiones fue un informe que se ha creado y que se ha presentado al Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado. Este informe dice claramente que el sistema actual no es suficiente, que hay que avanzar con nuestros esfuerzos y hay que realmente crear esta convención. La reunión
de todos estos actores decía exactamente lo mismo. Entonces, ya hemos llegado a un momento que los argumentos, las decisiones no son técnicos. Tenemos la información que necesitamos, tenemos toda la experiencia, es político. Lo que falta es la urgencia de los gobiernos de actuar, y sabemos que pueden hacerlo porque desde un año han creado el texto por un treaty, una convención por pandémicos. Entonces hay la posibilidad de movilizarse entre la ONU cuando quieren. Entonces uno tiene que preguntarse por qué no por las personas mayores. Quizás es una cuestión de edadismo, no sé. Bien, muchas gracias. Vamos de tiempo justitos, por tanto, yo en la siguiente pregunta les voy a pedir a mis ponentes que sean lo más concisos y breves posibles. Pero la pregunta tiene que ver justo con parte de lo que habéis dicho hasta ahora. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil? ¿Qué se está haciendo y qué se puede hacer para impulsar este reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores en todos los ámbitos, incluido el ámbito de las residencias asistenciales, donde la pandemia ha golpeado mucho y duramente, y para agilizar, en su caso, la aprobación de la Convención? ¿Qué creéis que se puede hacer además de lo que ya se hace? Vania. Movilización. Movilización. O sea, ahora mismo ya hay varias plataformas en las que yo creo que uno se puede movilizar. La cuestión es, pues, volviendo a hablar sobre lo que decía Felipe, ¿no? Que es esa necesidad de que las personas mayores también se movilicen, que alcen la voz y que se asocien para abogar por cambios. Y luego, pues eso, yo creo que urgir a los gobiernos a que hagan cambios y, bueno, pues respondan a los compromisos que muchos ya han hecho, ¿no? Hemos hablado de diferentes compromisos, yo creo, en este panel, y ahora es esa necesidad de pasar de compromisos a acciones, y la sociedad civil puede ayudar en ese proceso de traducción de uno a otro. Apolín, ¿tú qué sugerirías? Bueno, movilización también, pero creo que hay que darle como recursos humanos y financieros a las organizaciones de la sociedad civil. Porque, bueno, lo veo con Age Platform Europe. Tenemos miembros que, bueno, son voluntarios. Y se ve mucho que, bueno, si solo son voluntarios sin recursos financieros, entonces, bueno, es que es mucho trabajo. Colaborar con las instituciones y, bueno, entonces creo que esto sí, como recursos y después como escuchar y incluir a la sociedad civil en los diálogos. Bueno, por ejemplo, Ken ha hablado de el Cross Regional Core Group, por ejemplo, que, bueno, con este Open-Ended Working Group en las Naciones Unidas, bueno, hay que incluir a las organizaciones de sociedad civil en los diálogos, que no se hace todo el tiempo. Y eso, bueno, y hace 20 años que Age Platform Europe existe y que dice, bueno, hay que incluir a las personas mayores en las políticas, y creo que esto sí es súper importante y esencial. Ken, ¿alguna idea al respecto? Sí, hay un dicho que derechos no es algo que se lo da, es algo que se reclama. Entonces, una cosa que es fundamental de esta discusión es que no es otra persona que estamos hablando, es nuestros derechos, es algo que implica a todos nosotros. En parte de algo más organizada, hay un grupo internacional que se llama la Alianza Global para los Derechos de Personas Mayores, que tiene ahora más de 400 organizaciones por toda parte del mundo. Es muy importante, significa, pero necesitamos mucho más dentro de esta organización para demostrar la fuerza. Pero la voz de la sociedad civil es importante por 3 razones. Uno es la concientización
ser consciente de qué es que todos nosotros tenemos estos derechos, a nivel individual, a nivel institucional, a la sociedad. Entonces, tenemos que realmente entender que estos derechos existen y muchas veces no queremos asumir esta responsabilidad como individuales, especialmente cuando uno es más mayor. La segunda cosa es que, bueno, por una convención es absolutamente fundamental que en el proceso de crear la convención, que la experiencia de personas mayores y de todos en la sociedad que esta convención está informada por esas experiencias. Entonces, hay que incluir personas mayores en cada etapa. Y la tercera cosa es que hay que actuar, hay que implementar esta convención una vez que lo tenemos. Y esto es la fuerza de tener un marco legal como así. No es el papel mismo, es qué hacemos con el papel. Y por eso también necesitamos la sociedad civil para entrar en esta discusión con nuestros gobiernos, cómo crear una política más eficaz. Bueno, yo ya voy a ir reciclando algunas preguntas que me han ido llegando del público porque tienen que ver con cosas que se han estado diciendo, ¿no? Me llega una pregunta muy interesante a raíz de lo que ha ocurrido en España y en otros países de Europa con el tema de los derechos de las personas ingresadas en las residencias. Se ponen de manifiesto la carencia de derechos cuando ocurre la pandemia y la pregunta es, pero bueno, ¿no había autoridades públicas encargadas de velar, tanto a nivel local como a nivel autonómico, como a nivel central, ¿no? El regional y central, por esos derechos antes de la pandemia? ¿Por qué no se supervisaban esos derechos? ¿Hace falta, acaso, personas específicas en los niveles locales y en los niveles asistenciales que velen por los derechos de las personas mayores? ¿O esto es una responsabilidad que cabe ser ejecutada por los poderes públicos habituales? ¿Cómo veis esto? Es decir, ¿haría falta alguna acción específica de supervisión y vigilancia de derechos a colectivos de personas mayores con necesidades específicas? Yo, bueno, pues diría que sí. Obviamente, si tienes una figura que vele por los derechos de personas mayores, sobre todo aquellas que precisamente, por ejemplo, las que viven en residencias, como decía antes, son las que tienen normalmente un declive importante en la capacidad intrínseca, dependen de otras personas. Y por ello son más vulnerables a que se violen sus derechos. Si existe una figura que vele por sus derechos y que hable, porque volvemos a hablar de la voz de las personas mayores, ¿no? Son obviamente las personas mayores que viven en residencias las que pueden hablar sobre el trato que están recibiendo, las que pueden decir esto no es normal. También he de decir en este punto que una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en edadismo y que es complicado de solventar, es que llega un punto en que también internalizamos el edadismo y los estereotipos a los que hemos estado expuestos y podemos de esa forma naturalizar el trato que nos dan en la vejez. Esto es un obstáculo muy difícil de solventar, porque si nosotros mismos, cuando somos mayores, tomamos como normal un trato discriminatorio, va a ser muy difícil que aunque alguien esté velando por nosotros, que nosotros, ¿no?, vocalmente digamos esto no, esto está violando mis derechos y que levantemos la voz para reivindicar los derechos que tenemos. O sea, lo dejo ahí quizá como reflexión también para el público. Apolín o Ken, cualquiera de los dos, que queráis decir algo sobre este punto. Bueno, para mí creo que es súper importante escuchar a las personas mayores, pero tampoco tenemos que esperar a que ellos y ellas nos dicen, bueno, hay un problema. O sea, creo que tenemos que escucharles a implementar soluciones, pero esperar hasta la pandemia para decir, bueno, sí, las personas mayores, o sea, hay problemas en estas residencias o en los cuidados, eso me parece un poco fácil. Y creo que porque también hay personas mayores que no tienen la capacidad de
decir, bueno, esto es mi problema. Hay muchas personas mayores que, bueno, están sufriendo de abuso, de neglect. Sí. Y bueno, también con Age Platform Europe es un problema que nos enfrentamos. Pero creo que sí hay que escucharlos y, bueno, tener en cuenta sus problemas, pero creo que los Estados miembros, los gobiernos, tienen la responsabilidad de cuidar a las personas mayores y a sus derechos humanos. O sea, hay convenciones y, bueno, hasta ahora las personas mayores hacen parte de la sociedad. Entonces, no tenemos que esperar hasta que, bueno, haya otra pandemia para poner soluciones, para implementar soluciones. ¿En algún comentario de tu parte? Por mi punto de vista, el liderazgo es lo más importante. Es que cada contexto es diferente. Entonces, como cada comunidad, cada estado, cada nación quiere responder a estos problemas, va a ser único por su contexto. Pero en cada lugar, a cada nivel, el liderazgo es lo más importante. Y vemos qué pasa cuando hay una ausencia. Había un artículo publicado recién sobre las discusiones que ocurrió en la Asamblea General de la ONU, que ya he cumplido. Y había casi nada dicho sobre personas mayores. Casi nada. Y en el sistema de la ONU es porque falta de este liderazgo. Hay del secretario general, sí, él dice que es muy importante, pero los Estados miembros realmente no están haciendo lo que necesitan hacer. Yo creo que eso tiene que venir de abajo también, y necesitamos buscar a las champions donde sean. Y para terminar, que tenemos unos minutitos, la última pregunta que recibo del público tiene que ver con un asunto un poco diferente. Tiene que ver con el tema de la formación a lo largo de la vida y, por tanto, de qué papel activo, en términos de seguirse formando y de seguir creciendo cuando uno va teniendo años, puede jugar esto que hemos tocado de pasada de la alianza intergeneracional. Es decir, claro, las personas mayores van entrando de año en año porque antes eran jóvenes. ¿Cómo se prepara, cómo se puede hacer esta preparación en las edades avanzadas de la vida adulta o incluso desde la juventud para ser mayor? ¿Y cómo se puede contribuir desde ahora a que los mayores se sigan formando? ¿Tenéis alguna idea al respecto, alguna experiencia que conozcáis en este sentido? Son dos preguntas. Bueno, en realidad son dos. Con respecto a la primera, y me parece muy interesante, y es algo que intentamos impulsar también en la campaña mundial contra el edadismo. Y es que yo creo que la sociedad en general teme proyectarse a sí misma en la vejez. Y esto nos impide, pues así como cuando somos pequeños todo el mundo te pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Y tu imagen de tu persona mayor es alguien de 20 y tantos, 30 años, no es alguien de 80, 90 años. Y creo que es importante hacer ese ejercicio desde que somos muy pequeños, de imaginarnos a nosotros mismos en la vejez como un periodo en el que, pues, ¿qué aspiraciones tenemos para ese periodo de la vida? Yo nunca pensé que llegaría a tener 73. Todavía me sorprende. Pero es verdad que no aprendemos, Claro, o sea, no aprendemos y no nos imaginamos ese periodo como un periodo bonito en el que podemos alcanzar muchas aspiraciones diferentes, sean las que sean, porque todos somos diferentes, ¿no? O sea, yo empezaría por ahí en términos de esas reflexiones que se pueden impulsar pues, desde contextos educativos. Y en relación a la formación a lo largo de la vida, creo, también es en relación con la campaña, ¿no? Las actividades intergeneracionales y educativas son muy eficaces para acabar con el edadismo y pueden ayudar pues, a tender puentes entre dos grupos de edad. Y de hecho hay ejemplos muy bonitos de actividades que han tenido lugar también en España en las que se complementan pues, las capacidades y los conocimientos de un grupo de edad con las capacidades y conocimientos del otro. No necesariamente de grupos de edad, más bien de individuos, ¿no? O de personas mayores que hacen de mentor de una persona joven.
Y esto no solo ayuda pues, a ese proceso de formación a lo largo de la vida de diferentes grupos de edad, también ayuda a que las personas que participan en esas actividades cuestionen cualquier estereotipo que puedan tener. Porque, a fin de cuentas, los estereotipos normalmente existen cuando no tenemos individuos delante nuestra que nos los cuestionen. O sea, es muy fácil tener un estereotipo sobre un grupo cuando es un ente abstracto en nuestra cabeza. En el momento en el que empezamos a tener a individuos delante nuestra, inevitablemente nos enfrentamos a los estereotipos que tenemos. Se nos empiezan a cuestionar porque las personas que tenemos delante no los cumplen. Entonces, lo dejo ahí, pero... Muy bien, muy bien. ¿Apolín? Pues, muy rápidamente, creo que, bueno, obviamente hay un tabú alrededor de la edad y del envejecimiento, pero creo que si creamos un lenguaje más positivo, si hay más oportunidades en el futuro para los jóvenes, entonces creo que será más fácil y, bueno, quizás dentro de 30, 40 años ya, bueno, envejecer ya no será una fatalidad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, a Age Platform Europe creamos una estrategia a nivel europeo donde la Alianza Intergeneracional hace parte y está en el centro de la política, como decir, bueno, podemos colaborar, podemos y tenemos que crear puentes entre las generaciones más jóvenes y las generaciones más mayores. Y bueno, y creo que un enfoque sobre los derechos humanos, o sea, es esencial para acceder a esta cosa que es, bueno, envejecer y que ya no debe ser vista como una fatalidad y algo muy negativo. Envejecer es una suerte, la alternativa es mucho peor. Bueno, quizás 3 cosas rápidamente. Uno es cambiar leyes. Hay que cambiar estas leyes que inhibe la potencia. Una persona de cualquier edad, pero personas mayores realizar su potencial. Entonces, una vez que llegamos, hay limitaciones sobre lo que podemos hacer en cuanto a retirement, jubilación. Segundo, contacto intergeneracional. Necesitamos crear lo máximo más oportunidades para que haya interacción entre las generaciones. Es importante y hay mucha evidencia que demuestra también que en el lugar de trabajo, las organizaciones que tienen trabajadores intergeneracionales son mucho más eficaces como organizaciones y compañías. Y la tercera cosa es vigilancia en actitudes similar de lo que ha dicho Apolín. Hay también evidencia que dice que como uno trate una persona como menos capaz, eso afecta la capacidad de la persona que está recibiendo eso. Entonces, tenemos todos que ser vigilantes de las actitudes que tenemos, las palabras que usamos, y eso va a ser mucho. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos jóvenes, también tenemos menos jóvenes. Es una oportunidad también de contacto intergeneracional. Yo simplemente a los jóvenes que están aquí, algunos con suerte seréis mayores y alguno con suerte o alguna recordará esta mesa redonda. Espero que vuestro proceso de envejecimiento, que por cierto empieza cuando nacemos, sea fructífero, fructuoso y feliz. Muchas gracias a todos y vámonos al café.